En nombre del Archivo General de la Nación y de la Academia Dominicana de la Historia, les doy la más cordial bienvenida a la puesta en circulación del libro Visita y Residencia hecha al gobernador del Español, a don Antonio Osorio, por Diego Gómez de Sandoval, 1608, los tomos 1, 2 y 3, autoría de Genaro Rodríguez Morel. Saludamos a todos los que nos acompañan aquí en nuestro salón de conferencias, miembros de la Academia Dominicana de la Historia, del Patronato del Archivo General de la Nación, historiadores, investigadores, amigos encargados de los departamentos de esta institución y también a los que se unen a nosotros a través de nuestra retransmisión vía las redes sociales. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Permítanme presentar a quienes tendrán las palabras centrales en esta puesta en circulación. Genaro Rodríguez Morel, historiador y autor de la obra que presentamos hoy en 3 tomos. Roberto Casat, director del Archivo General de la Nación. Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y Fran Moya Pons, historiador, escritor y académico. Vamos a iniciar este acto protocolar de la puesta en circulación de la obra Visita y Residencia hecha al gobernador del Español, a don Antonio Osorio, por Diego Gómez de Sandoval, 1608, tomo 1, 2 y 3, autoría de Genaro Rodríguez Morel, con las palabras de comentarios del doctor Roberto Casat, director del Archivo General de la Nación. Buenas noches, me corresponde únicamente darles la bienvenida a esta institución, agradecer la presencia de ustedes, agradecer que Genaro mantenga la confianza en el Archivo General de la Nación en la publicación de sus obras, de sus materiales de investigación. Reconocer o destacar que Genaro ha hecho, que esto forma parte de una labor, estos 3 tomos, ya de larga data, de largo aliento y de consecuencias fundamentales para un mejor conocimiento de capítulos fundamentales de la historia dominicana. Genaro ha publicado series, por ejemplo, de correspondencia de la audiencia, correspondencia de las dignidades eclesiásticas, una serie de cuentas reales, y ahora culmina, si se quiere, de cierta manera en lo tocante al siglo XVI, a la sociedad vigente a finales del siglo XVI, con este documento extraordinario, que solamente estos 3 tomos contienen una parte todavía limitada de él, de la residencia del gobernador Osorio, que ofrece, hasta donde he podido leer, básicamente el primer tomo, un fresco extraordinario de una sociedad con características muy particulares, que, digamos, está en el origen de el desenvolvimiento ulterior y la formación del pueblo dominicano, de manera que aquí estamos hablando de palabras mayores en cuanto a trascendencia histórica, porque a propósito de las devastaciones de Osorio, que es el tema principal, toda la trama que hubo, por lo menos hasta donde he leído, en esta residencia, nos vamos a encontrar con la formación de una sociedad ya de rasgos originales, yo diría de rasgos únicos. Genaro lo ha expuesto de manera reiterada y cabal, que está en el origen de la formación del pueblo dominicano, de la identidad dominicana. Es algo de mucha trascendencia. Este es un documento riquísimo, este es un documento, yo diría que maravilloso. Pocos documentos coloniales, yo entiendo, tienen la riqueza, la variedad y la profundidad de tópicos relativos a la sociedad, a las mentalidades y a un evento de particular relevancia, según Pedro Mir, en su obra magna de la noción de periodo en la historia dominicana. Las devastaciones son el acontecimiento más importante de la historia dominicana.
Y bueno, aquí vamos a ver en este primer tomo lo que ya he leído, cómo hay una disposición insurreccional de la población dominicana contra la medida de las devastaciones que se expresa, por una parte, población dominicana, no se reconocía con ese nombre, pero ya había un reconocimiento evidentemente muy claro de diferenciación, a pesar de todas las segmentaciones propias de la sociedad colonial. Hago este paréntesis y digo que aparte de las segmentaciones también hay un sentimiento de unidad que se ve, de complicidad, de integración entre esclavos, africanos. O sea, es extraordinario la integración social que se percibe en la práctica, en los interrogatorios que componen este juicio de residencia. De manera que esto es algo fundamental que va a permitir trazar juicios mejores sobre nuestra historia. Es uno de los documentos más extraordinarios que yo he leído de nuestra historia, y desde luego todavía falta mucho, porque Genaro ha hecho una labor extraordinaria. Estos son 3 tomos, de lo que él me dice que deben ser 8 tomos de toda esta residencia. Es decir, es un fresco que aborda en la práctica situaciones de coyuntura, pero además estructuras económicas, estructuras demográficas, mentalidades, en fin, es algo extraordinario. De manera que gracias a Genaro por esta labor en beneficio del país, de la identidad nacional, del desarrollo de nuestra identidad como dominicanos. Yo quisiera también destacar el aporte que ha hecho el amigo José Manuel Mayén, aquí presente, como parte de su ya consabida generosidad para que esta obra se publicara. De manera que también aprovecho para darles las gracias al amigo Mayén por el aporte de financiación de estos 3 tomos. A todos ustedes, muchas gracias. Este libro es deudor de varios compañeros del Archivo General de la Nación, por supuesto, que trabajaron en las labores de edición, y que, bueno, Genaro en todo caso podrá destacar, como deberá destacar, los elementos relevantes que él estime. Pienso yo que es la persona que tiene las condiciones, el conocimiento, no solamente por haber transcrito este documento, sino también por todo su conocimiento general del siglo XVI, con todas estas facetas que he más o menos mencionado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Genaro, muchísimas gracias y los mejores deseos para que esta trayectoria siga ya bien consolidada, siga rindiendo beneficios a favor del mejor conocimiento de la historia dominicana. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de Fran Moya Pons, quien tiene a su cargo la presentación de la obra, y palabras en nombre de la Academia Dominicana de la Historia. Gracias. Señoras, señores, compañeros académicos, la Academia Dominicana de la Historia y el Archivo General de la Nación sienten especial complacencia en poner en manos de la comunidad académica dominicana y extranjera y del público general estos 3 primeros tomos de la serie que recoge la visita y residencia hecha por el gobernador Diego Gómez de Sandoval a don Antonio Osorio, quien fuera presidente de la Real Audiencia. Estos 3 primeros tomos, ya Roberto lo ha mencionado, son los primeros de una serie de 8. Ayer entregaron el segundo y el tercero, que se vino a juntar con el primero, o sea que estamos viendo aquí yo podría decir, escribí presentación mas no leí libros, sí, porque lo entregaron ayer, pero
Ciertamente que es un valioso expediente que recoge, como dice su título, el juicio de residencia a que fue sometido el gobernador de la isla española, Antonio de Osorio, al concluir la ingratísima tarea para él de las devastaciones de los pueblos de la banda del norte y del oeste de la isla entre 1605 y 1606. Ese expediente se encuentra depositado, como ustedes saben, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y comienza con un legajo perteneciente a la sección Escribanía de Cámara, cuyo texto es, entre otras muchas cosas, una compilación de las declaraciones de todos los testigos requeridos por el gobernador Diego Gómez de Sandoval, sucesor de Osorio, a quien el Consejo de Indias ordenó celebrar el juicio de residencia de Osorio para documentar el estado de la isla al concluir las devastaciones y establecer responsabilidades civiles o penales, y penales también, entre aquellos a quienes la investigación encontrase culpables de contrabando y otros delitos. Como ustedes saben, los juicios de residencia eran una costumbre del Estado español a que quedaban sometidos los altos funcionarios cuando salían del cargo. Entonces venía su sucesor o un pesquisidor o un visitador y levantaba entonces un expediente con declaraciones de todas las personas que defendían su gestión, pero en general la mayor parte del contenido de esos expedientes eran de toda la gente que tenían agravios y quejas y denuncias que en su momento no fueron escuchadas, para que el gobierno español, esto es el Consejo de Indias, decidiera en nombre del rey qué sanciones aplicar. Una de las particularidades que tiene esta residencia es que en ella aparece la visita que le hizo Antonio de Osorio a los licenciados Francisco Manso de Contreras, Gonzalo Mejía de Villalobos y Juan Martínez Tenorio, oidores, esto es, jueces de la Real Audiencia de Santo Domingo. Esto no deja de ser una novedad, pues cuando se hacía una visita, todos los funcionarios quedaban suspendidos de sus funciones mientras ésta durara. En cambio, la residencia era algo rutinario y se hacía para que los funcionarios dieran cuenta de su gestión, como acabo de decirles, de gobierno, cuando esa gestión terminaba. Este primer tomo, que es al que puedo referirme y al que se refirió también Roberto, ha sido transcrito, al igual que los demás, en el curso de los últimos 5 años por el conocido y muy querido historiador y paleógrafo dominicano Genaro Rodríguez, nuestro único paleógrafo. Debo decirles que no hay otro paleógrafo profesional nacido en la República Dominicana. Genaro, que también muchos de ustedes lo saben, es el encargado de la misión copiadora de documentos históricos en el Archivo General de Indias, creada por la Academia Dominicana de la Historia y el Archivo General de la Nación en el año 2004 para continuar la enorme tarea de recopilación de fuentes documentales acerca de la historia colonial dominicana. Rodríguez Morel es además miembro correspondiente nacional de la Academia y representante de la Academia, de la Real Academia de la Historia en España. No, lo ascendí de grados. No, él es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Excúsenme, se me trabó todo. Estas series contienen las cuentas de los tesoreros reales de la española, las cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo, las cartas del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, las cartas de obispos y arzobispos en el siglo XVI y una amplia diversidad de documentos generales sobre la economía, la política y la vida cotidiana de la primera colonia española en el Nuevo Mundo durante el primer siglo de su colonización. Estas fueron las series que mencionó Roberto hace unos minutos. Dada la riqueza y variedad
de asuntos que surgieron espontáneamente en el curso de este juicio de residencia, y siendo las devastaciones la ruptura histórica más profunda y decisiva que ha habido en nuestra historia, este importantísimo documento está llamado a enriquecer los estudios acerca de la temprana formación del pueblo dominicano y el inicio de las vicisitudes por las que tuvo que pasar la incipiente nación criolla dominicana antes de que la parte occidental de la isla comenzara a ser ocupada por los mismos adversarios a quienes España quiso alejar infructuosamente del territorio isleño mediante las devastaciones. Dado que las transcripciones paleográficas, cuando se hacen cuidadosamente como es el caso, toman tiempo, y teniendo en cuenta la riqueza informativa y la importancia historiográfica de este voluminoso expediente, la Academia y el Archivo han decidido no esperar tener la serie completa, sino poner desde ahora en manos de los interesados estos primeros volúmenes para estimular el interés académico por la historia colonial dominicana y alentar a los estudiosos a que avancen en sus investigaciones acerca de las ocurrencias y consecuencias de las devastaciones, un episodio, como dijimos, decisivo para la conformación política del territorio y la configuración social de la nación criolla dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos el placer de invitar al podio y escuchar las palabras del historiador y autor de la obra, Genaro Rodríguez Morel. Sí, la regla. Buenas noches, amigos, colegas. Hoy es un día especial para mí porque ponemos, después de un largo periodo, el resultado de la investigación y pesquisa de los fondos de escribanía de Cámara que abarcan todos los residencias y otros temas iguales que aparecen en la residencia. Antes que nada, quiero darle las gracias al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, así como también al licenciado Juan Daniel Barcaza, presidente de la Academia, y al doctor Moya Pons por el apoyo que ha dado en el tema de la lectura de este voluminoso material. La residencia es un documento fundamental. Posiblemente las residencias son las fuentes fundamentales que aparecen en los archivos españoles. Están las cartas de la audiencia, del cabildo, de las cuentas de la cuenta de las cajas reales, pero la residencia, la importancia de la residencia es que además de tocar temas particulares, toca todo el entramado social de la ciudad y de la isla, de la ciudad de Santo Domingo. Por tanto, es fundamental para los estudiosos que tengan interés en el estudio de la historia colonial el acercamiento a los fondos de la residencia y visitas que se hicieron. Este caso particular es una visita y residencia a la vez. Normalmente aparecen visitas y por otro lado residencia. En este caso, ambas están en un mismo expediente. El periodo tratado, como ya lo han manifestado Fran y Roberto, es interesante porque en el conjunto de la documentación aparece la ruptura y recomposición de la formación social dominicana. Aunque fundamentalmente de la residencia de Osorio de 1605 y 6, pero retoma otros periodos anteriores que engarzan con el tema de las despoblaciones. Aquí se puede ver con bastante claridad cómo se va conformando la sociedad dominicana.
desde la parte religiosa, cultural, gastronómica, musical, etcétera. Entonces, pero fundamentalmente vemos cómo hay una configuración o una reconfiguración de la sociedad. La presencia esclava, la ausencia de españoles blancos, y eso hace que se produzca una síntesis y una simbiosis de toda la sociedad colonial. Ya en este periodo no podemos hablar de blanco. De hecho, en esta documentación se pide a la corona que manden blancos españoles, porque no hay. Ya es una sociedad que a raíz de la quiebra de la economía azucarera hay una parálisis de la trata negrera. Llegan pocos esclavos. Los que llegan no vienen con licencia, sino que son embarcaciones que vienen tratando de vender sus esclavos a las autoridades y a la sociedad y los sectores poderosos de Santo Domingo. Pero no llega el esclavo como llegaban antes para la plantación azucarera, porque evidentemente la plantación azucarera había desaparecido prácticamente. Quedaban trapiches, pero el flujo de esclavos, a partir de los años 60, ya hay poco tráfico de esclavos, igual que de la población blanca. Aquí no venían, o quienes venían de paso, o sea, era más fácil tener una licencia para pasar a Santo Domingo que a México, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Pedían licencia para venir para Santo Domingo y se iban de la isla, porque aquí no había posibilidad. Incluso el clero, en determinado momento llegan más de 30 curas, pero según la misma fuente dice que vivían la vida de manera escandalosa por toda la isla. O sea, no había ningún interés. Y otra cosa interesante, ese momento, ya con una sociedad estructurada, criolla fundamentalmente, los religiosos que habían eran nacidos en la isla. Y por tal razón guardaban poco cuidado con las normas religiosas. O sea que ya se está creando una sociedad donde hay fundamentalmente rastros de españoles, rastros de esclavos, pero a partir de 1550, por ejemplo, el 60% de los esclavos de los ingenios eran criollos. Hay muchísimos casos donde destacan cosas muy detalladas de lo que es la sociedad que se va creando. En el tomo 3 de este documento hay una parte fundamental de la religiosidad. Vemos cómo hay un sincretismo religioso, cómo se va insertando en la sociedad el tema de la brujería y hechicería, etcétera. Y cómo hay una crítica a ese modelo religioso, pero era fundamental y era el resultado de la síntesis que se había ido produciendo entre esclavos, pero ya no son esclavos africanos, son esclavos nacidos aquí, que retoman sus creencias y la aplican. Pero otra cosa interesante que se puede ver en estos tomos es cómo la parte criolla blanca asume y asimila esos tipos de comportamiento. Entonces salen ahí las brujerías, las oraciones, cómo se hacían, etcétera. Es una documentación, como decía Fran y Roberto, fundamental para entender el periodo, y no solo el periodo hasta el siglo XVII inicio, sino lo que va a repercutir en la sociedad que se va creando a través de los años. Es fundamental. Este es el momento en que se rompe la historia nuestra y que trae como consecuencia, a raíz de las despoblaciones, que se acerquen franceses, holandeses, ingleses, fundamentalmente en la parte norte, que es donde se hace la devastación. Otro dato interesante es que las devastaciones de Osorio no fueron las únicas. En 1585 hubo una despoblación en la misma zona, pero
En este caso, era una reconcentración de la población en una zona alejada de la zona costera. Pero cuando reciben las ayudas en dinero, tierra, ganado, pronto vuelven a los lugares de origen, que era donde estaba la actividad comercial. La diferencia entre esa despoblación de 1585 y esta es que esta la hace personalmente Antonio Osorio, con toda la audiencia en contra. Entonces aquí, cuando Osorio llega, había un oidor, que era el oidor más antiguo, que era el que mandaba. A ausencia del presidente de la audiencia, el oidor más antiguo era el que tenía los controles de la isla. Y ese es Francisco Manso de Contreras, una persona que tuvo poder absoluto. Incluso cuando Osorio comienza a hacer la despoblación, hay un intento de matarlo. O sea, hay gente que va a matarlo. Cuando él pide ayuda a la audiencia del Cabildo de Santo Domingo para que vayan a hacer las despoblaciones, no recibe apoyo de nadie. Y tiene que mandar a buscar a Puerto Rico 125, 150 soldados para hacer las despoblaciones. Fue algo tremendo porque gran parte del ganado desapareció. La cantidad de población que llegó de la parte norte, que se acerca a Santo Domingo, eso trajo una crisis porque la producción que había para mantener la ciudad de Santo Domingo no es suficiente cuando llega una cantidad importante. Hace poco, que no es parte de la residencia, se publicó en el boletín de la academia las casas, los conventos y las iglesias que se hicieron tanto en Vallaguana como en Vallajá. Entonces está todo ese tipo de información también extraído evidentemente de los fondos del Archivo de India. Yo entiendo que si sigo hablando les voy a contar esto y yo le invito a que trabajen esto. Como decía Roberto, esto se lee como una novela porque prácticamente se presenta como una novela con intrigas, muertes, asesinatos, o sea, toda una serie de complejidad que es lo que produce la despoblación de Osorio. Yo le invito y nada, le damos las gracias y como parte final e importante, darle las gracias al grupo Mayén en la persona de José Manuel Mayén, que aunque no le gusta mucho, hay que darle las gracias por el apoyo al proyecto. Es un proyecto largo de unos 9, 8 tomos y es fundamental que se siga trabajando, pero no solamente yo transcribirlo, sino que la población dominicana, los investigadores, etcétera, se dedican a investigar ese tipo de información porque es fundamental para el conocimiento de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Genaro. Les agradecemos una vez más que nos acompañen en esta noche para la puesta en circulación del libro Visita y Residencia hecha al gobernador del Español, a don Antonio Osorio, por Diego Gómez de Sandoval, 1608, tomos 1, 2 y 3, autoría de Genaro Rodríguez Morel. Quiero aprovechar la oportunidad antes de despedirnos para invitarlos a todos los que están aquí, los que se conectan a través de nuestras redes sociales, a que nos acompañen la próxima semana, que estaremos celebrando la edición número 11 de nuestra Feria del Libro de Historia Dominicana, este año con el tema central, la historia del derecho dominicano y homenajeando a Wenceslao Vega. Los esperamos desde el lunes 14 hasta el viernes 18 en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche aquí en nuestra sede. Para conocer el programa de actividades y poder venir, unirse a lo que hemos preparado, les invitamos a visitar nuestro portal web agn.gov.do o nuestras redes sociales AGNRD. Nuevamente, muchas gracias y espero volver a verlos la semana que viene. Hasta la próxima.